Bienvenidas, bienvenidos a Deliberar, un espacio del CEDIP. Vamos a conversar sobre un tema que atraviesa la vida laboral de todos los bolivianos y bolivianas, las pensiones. Más allá de un simple ahorro, son una promesa de seguridad económica para el momento en que dejamos de trabajar. Sin embargo, las tensiones económicas actuales y el manejo de los fondos previsionales han puesto sobre la mesa preguntas urgentes. ¿Cómo garantizar que ese derecho se cumpla de manera justa y sostenible? Para ayudarnos a comprender, nos acompaña Federico Celada, técnico de la organización Flora Tristán, investigador, que ha venido trabajando con propuestas para transformar nuestro sistema de pensiones. Bienvenido, Federico, qué gusto. Encantado de estar con ustedes, Jimena, y en Deliberar, pues para hablar de este importante tema que es justamente el futuro de todos, porque esta no es una decisión si voy o no a envejecer, sino cuando pase, cómo estoy, qué coberturas tengo, qué posibilidades reales tengo de una vida digna, ¿verdad? Así es. Revisando algunos de los datos, yo te pregunto, ¿cómo se han ido administrando en los últimos años los fondos de pensiones? Eso es para ver de dónde vamos a partir y cuáles son los problemas más urgentes. ¿Cuáles han sido históricamente el rol de los fondos de pensiones? Eso para empezar. Bien, o sea, cuando se rompe con el Código de la Seguridad Social en 1996-97, empieza esta ley nueva de capitalización individual, la ley 1732, y se entregan los recursos que de manera obligatoria tienen que ahorrar los trabajadores a las administradoras de fondos de pensiones. Entonces, ahí empieza el ciclo de la capitalización individual y ese ciclo ha ido generando ciertas variaciones. Hemos empezado con dos administradoras que supuestamente tenían que competir entre ellas para saber cuál de las dos resultaba más atractivas. Finalmente, por ley, dijeron la mitad va a esta administradora y la otra a la otra. Entonces no hubo tal competencia. Hubo pequeñas variaciones en los rendimientos de una y otra, pero no son significativos y van por periodos, prácticamente la suma cero. Y lo que se puede ver en todo este periodo, estamos hablando de 97, 2010, es que las rentabilidades ya empezaron a caer. Empezaron con rentabilidades bastante atractivas, estamos hablando de entre 15 y 18%, buenas rentabilidades podemos decir, y terminaron en ese primer periodo con 8.8%, es decir, ya fue cayendo prácticamente a la mitad, si vale el término, estas rentabilidades, y luego fue cayendo aún más, es decir, a medida que crecía el fondo de capitalización individual, las rentabilidades caían. Esto se explica económicamente porque, claro, cuando tienes mucho de algo, lo que cae es su precio. Y el precio de nuestros ahorros se llama rentabilidad, o sea, una tasa de interés pasiva, ¿no? Ahora, en las investigaciones se han advertido problemas de rentabilidad y de seguridad a largo plazo en la gestión actual de los fondos. ¿Podrías explicarnos de qué tipo de problemas se trata, cómo se manifiestan y qué consecuencias pueden tener si no se corrigen a tiempo? Como estamos ligados, digamos, de manera importante a la rentabilidad, una variación del 1%, hablemos, por ejemplo, de bajar de 4 a 3%, implica que nuestros ahorros van a tardar en multiplicarse, en duplicarse, por ejemplo, de 17 años a 23 años, ¿me entiendes? Entonces, con 1% de variación en la rentabilidad, que para las personas comunes, pero es 1%, 4 o 5%, parece más o menos lo mismo. En términos de rentabilidad y de reproducción de nuestros ahorros, implica que vamos a esperar más tiempo para que ese dinero logre tener algo de capacidad para pagar una renta. Entonces es dramático. Por eso el gobierno dice, ya no estamos pagando 3.83, sino 4.11. O sea, a la gente común le dice 3.83, 4.11, parece más o menos lo mismo. No es lo mismo. Es decir, ya esos puntos en montos grandes son significativos. Pero el mayor problema es es decir, nosotros como estamos obligados a ahorrar, eso entra a un mecanismo, yo le llamo una especie de agujero negro,
por el cual uno ya no es dueño de su dinero, ya tienes una especie de ilusión monetaria porque ahorras 100.000, 200.000 bolivianos y dices, bueno, pero tan poquito no es. Entonces, cuando ya salga de acá, ya va. Pero esa es, como te digo, una ilusión monetaria porque depende de la rentabilidad. Ese monto, si se calcula, a ver, por ejemplo, alguien que tiene 200.000 bolivianos, ¿cuánto sería su monto de pensión de jubilación? 1.080 bolivianos, 1.000 bolivianos, 1.100. O sea, no hay una relación en absoluto entre lo que tienes ahorrado y lo que te van a pagar, porque yo no sé si alguien podrá vivir al mes, porque estamos hablando al mes, 1.000 bolivianos o 1.100. Entonces, ¿me entiendes? Que entra a un mecanismo de la banca. ¿Cuál es ese mecanismo? Te dicen, ya con las administradoras de fondos de pensiones, no te vamos a arriesgar tu capital, es decir, tus ahorritos van a estar bien protegidos, a costa de, y a costa de, dice, como es riesgo alto, la rentabilidad es baja. Te voy a pagar una rentabilidad mínima. El banco te paga 3, 4% y tu dinero lo opera con 8, 12, 15, 25%, porque esa es la banca privada. Es decir, y aquí viene el problema, nosotros, clase media, entregamos nuestro dinero obligados al sistema de pensiones, pero por la otra puerta, que es la del banco, tienes que, para comprarte tu autito, para pagar el estudio de tus hijos, para tu casa, lo que sea, tienes que ir a la otra puerta, sacar tu dinero, pero ya no al 2, 3, 4%. Claro. 12, 8, 15, ¿me entiendes? Entonces, el sistema está diseñado no para que el ahorrista, el trabajador gane, sino el denominado sistema financiero. ¿Sabes, Federico? Me das paso a esto. Si le sumamos el actual contexto de crisis social y económica, ¿cómo se intensifican esos riesgos? Es decir, ¿qué impactos concretos pueden tener este escenario los ahorros de los trabajadores en la sostenibilidad financiera del sistema, en el futuro de las pensiones? Más allá de eso, ¿qué tan vulnerable resulta un esquema de inversión concentrado principalmente en bonos nacionales y en moneda local, cuando existe una pérdida del poder adquisitivo del boliviano? Ese es el mayor drama que tenemos los trabajadores, porque cuando empezó el régimen en la 1732 no existía ni un solo boliviano en boliviano corriente. Teníamos nuestros ahorros en dólares, UFBs, otras monedas internacionales y bolivianos con mantenimiento de valor. Teníamos 0 bolivianos corrientes. Con el gobierno del MAS se bolivianiza la economía y todos los dólares empiezan a drenarse del sistema del Fondo de Capitalización Individual y todo se va volviendo boliviano corriente. En este momento, que estamos con una inflación entre 15, 20, 25%, depende del rango de tiempo que lo tengamos, estamos perdiendo capacidad de compra de nuestros ahorros de toda la vida. ¿Por qué? Porque es boliviano corriente. Claro, ¿el sistema va a sostenerse? Por supuesto que sí. No va a quebrar nuestro sistema. Muchos dicen, no, ya no, esto no va a funcionar. El sistema va a funcionar, pero no es lo mismo que te paguen 100 bolivianos hoy que te paguen 100 bolivianos el 2026, porque ahí, o que te hayan pagado antes, porque ya el pan sube, la carne sube, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces, lo que está pasando con nuestros dineros es que está deteriorándose su capacidad de compra para el futuro. Entonces, es fundamental, y esto lo planteamos como Flora Tristán, que tengamos que sanear los recursos de nuestros ahorros, volver a que sean con mantenimiento de valor. Estamos diciendo UFBs, pues sobre todo, que por ejemplo la gestora empieza a comprar oro para que después ese oro podamos financiar, o sea, podamos operar con operaciones crediticias externas, etcétera. Es decir, en este momento, si quieres sacar tu dinero, o sea, los 28.000 millones de dólares supuestos, y lo llevas a Suiza porque te pagan 1% más o 2%, no lo puedes hacer porque en realidad eso es en bolivianos, y llevas a Suiza bolivianos no tiene ningún sentido. Primero tienes que sanear, y eso es UFB para adentro, cosa que cuando te jubiles tengas el mantenimiento de valor, pero como sistema necesitamos volverlo en algo importante. Pueden ser estas monedas como Bitcoin, como estas alternativas que están muy buenas, en el tiempo están demostrando ser bastante buenas. De hecho, Estados Unidos se está planteando ya todo un eje político
para pasar los fondos de pensiones a este tipo de monedas, pero en nuestro caso además tenemos oro. Es decir, el oro, aunque sea que lo compres un poco caro de las cooperativas, ya te sirve porque es un capital que está creciendo a nivel mundial y es fácil de operar en operaciones financieras mundiales. Entonces, ese es un tema que nosotros calculamos que podría realizarse entre 2 y 4 años, pero que podamos sanear todo el monto que ahora se ha bolivianizado, pero que en realidad está generando un riesgo de futuro para nosotros. Reitero, no va a quebrar el sistema, pero no es lo mismo que te paguen 100 bolivianos hace un año que te lo paguen en el 2026, 27, 28. Eso es lo que está pasando. Es decir, nos pueden pagar dinero, pero que no va a tener la capacidad de comprar los que hemos vivido en UDP, por ejemplo. Claro. Es un caso crítico, ¿no? O sea, te pagaban millones, pero con esos millones apenas comprabas unas cuantas cosas. Ahora, ya que me das paso para todo el tema de propuestas, frente a este panorama, sabemos que desde Flora Tristán han impulsado un trabajo coordinado con diversos sectores para plantear cambios que fortalezcan el sistema previsional y lo hagan más equitativo. Conoceremos de qué se trata. Por ejemplo, cuáles son las principales propuestas que ustedes plantean para responder a los problemas de rentabilidad, seguridad y sostenibilidad que enfrenta el sistema de pensiones. Excelente. Mira, nuestro fundador, que es Gustavo Rodríguez, lamentablemente nos dejó. Y me dejó, digamos, también a cargo de estos temas. Yo estaba en otro tipo de proyectos, entré en esto y estaba ya trabajando 2 años en esto. Me siento, digamos, comprometido. Tenemos eventos con fabriles, mineros, jubilados. Y lo que hemos ido viendo es esto, que si bien la 065, la ley del MAS, les plantea el fondo solidario y eso ha servido como colchón para los grupos vulnerables, en este momento se han vuelto insuficientes, absolutamente insuficientes, porque los montos están en la parte de abajo entre 720 y 1.800 bolivianos. Nadie vive con eso al mes. Y hacia arriba, y esa era la última propuesta, les han dicho 5.200. Digo todos, pero un gran porcentaje de ellos creían que les iba a pagar 5.200 y no les han aumentado un centavo. Claro, porque está en función del referente salarial y otros elementos. Entonces, ¿qué estamos planteando nosotros como Flora Tristán? Estamos diciendo, necesitamos volver al sistema de reparto. Este es un elemento muy, muy importante. Mira, si tú entregas 1.000 bolivianos al sistema financiero, a esto que llamo agujero negro, esto te da unas rentabilidades de 10 pesos, 5 bolivianos, etc. Pero si tú le entregas estos 1.000 bolivianos al jubilado, listo, eso es 1.000 bolivianos y punto. Y en el tiempo va a crecer. ¿Cuánto necesitarías entonces? ¿Qué capital necesitarías para entregarle cada mes al jubilado 1.000 bolivianos? 240.000 bolivianos. Y estoy poniendo una rentabilidad del 5%, que es la óptima que no tenemos en este momento. Si le bajamos, necesitamos 260.000, 280.000. Entonces, lo que te estoy diciendo es que necesitas demasiado dinero para pasarle al jubilado 1.000 bolivianos. En cambio, en el sistema de reparto, tú introduces 1.000 bolivianos y eso pasa al jubilado. Y cuando la siguiente generación viene, él sostiene. Este sistema ha funcionado en Bolivia 40 años, o sea, es el sistema que más y mejor funcionó. 1956, 1996. Y es más, 2025, este sistema sigue funcionando. El sistema de reparto paga en promedio 1.000 bolivianos más que las mejores pensiones del sistema de pensiones. Es decir, aquí la cosa no es tan teórica, no es tan, como dicen, filosófica o socialista, sino que ese sistema duró muchísimo tiempo, se sigue sosteniendo con los adultos que se jubilaron antes del 96 y además incorpora uno de los componentes de la jubilación del sistema de pensiones, que es la compensación de cotización mensual. Es decir, si has aportado unos meses, unos años antes del 96, 97, eso te están pagando y el monto es mucho mayor que los 100.000, 200.000 que te has ahorrado. Es decir, ahí
para no entrar, digamos, en el estudio muy técnico de por qué esto es bueno, pero ya te doy estos parámetros, es decir, 1.000 bolivianos aquí lo pasas directo, en vez de meterlo al banco y que el banco mida y esto y acumule, etcétera, lo pasas directo al jubilado. Esto ya te ha dado una rentabilidad social muchísimo mayor y no te mete en estos pleitos de decir, a ver cuánto tiempo tardas en acumular. Claro, si cada mes el trabajador mete 1.000 bolivianos, necesita pues 240 meses para recién llegar al mismo monto que si lo pasas por reparto. Esta es la relación que estoy haciendo, ojalá los trabajadores logren entenderme, pero demuestra que en realidad este sistema funciona. ¿Hasta qué punto funciona? Eso sí es importante, Flora Tristán lo ha visto. Estamos hablando de 30%, es decir, antes, cuando se hizo el Código de la Seguridad Social, se decía, 10 trabajadores aportan para un jubilado. ¡Wow! Fantástico, eso es una maravilla, pero pensando que la masa laboral iba a crecer. Ha crecido, ha habido un periodo, por eso ha durado 40 años, pero ahora neoliberalismo de por medio, desocupación, relocalización, etcétera, mucha informalidad. No estamos con la posibilidad de hablar de 10-1, sino de 3-1. Pero incluso, estoy hablando de 3-1, 30% de la pensión viene con el sistema de reparto y entre 20 y 30% viene con capitalización individual. Ahí puedes llegar a montos bastante interesantes, 60% de salarios incluso de 18.000, 17.000, 18.000 bolivianos. Ahora, las medidas que incluye esta propuesta para proteger las pensiones frente a la inflación y, por ejemplo, una eventual devaluación, por cómo está el país, y en particular, ¿cómo funcionaría la idea de indexar las pensiones al salario mínimo? Bien, estamos hablando de que necesitamos cambiar todo el sistema en UFBs, en oro, etcétera, para hacer mantenimiento de valor. Esto es fundamental. Esto es lo que llamamos sanear la economía de los fondos de pensiones. Eso es muy básico, cosa que la inflación, la devaluación, no se coma los ahorros de toda la vida de los trabajadores. 2, necesitamos incorporar a todos los trabajadores, ya, digamos que no todos, pero por lo menos estamos hablando de un 97-98% de todos los aportantes a los límites mínimos y máximos. Para eso necesitamos duplicar los montos mínimos y incrementar entre 60 y 70% los montos máximos. ¿Qué estoy diciendo? En este momento están pagando 720, bueno, pero además es un ejemplo, enseguida te digo lo siguiente. 720 como mínimo, 10 años de aporte. De esos 720 vamos a subir a 2.085, 75% del mínimo nacional. El mínimo nacional está en 2.750. De 75% a los 15 años, 100% del mínimo nacional, que es 2.750, y de ahí sube hasta más o menos 4.600, 4.800 como máximo. Entonces, de 1.800 se ha subido a 4.000. Para los sectores de abajo ya has cubierto a todos, incluso los de ingresos altos. Y para la curva superior, empezaríamos a los 20 años y llegaríamos hasta los 35 años con 9.900 bolivianos, que es... Y ahora sí te digo, esta estructura está en función del salario mínimo nacional. Este año estaríamos con 2.750 y toda la estructura está armada con ese mínimo. Ese mínimo al año sube 10%, toda esta estructura llega, porque, como te he explicado, el mínimo que se va a pagar cada año es el 75% del mínimo nacional que se aprueba ese año. El 100% se paga a los 15 años de aporte, y el 3,6%, o sea, 3 salarios mínimos vitales, 6, que es en este momento 9.900 bolivianos, va a subir en función de cuánto suba el mínimo nacional. Estamos hablando acá de que es una propuesta que considera que se podría mejorar la equidad, ¿no? Garantizar justicia social y, lo más importante, creo yo, dar mayor estabilidad al sistema a largo plazo. Definitivamente, porque tienes componentes ahí importantísimos. Estamos incorporando el aporte laboral, que es nuestro aporte, que ya no va a ese agujero negro que es el sistema financiero, sino va al reparto.
está diciendo que podemos mejorar los aportes solidarios de los altos ingresos de 10.000 bolivianos para arriba, hasta 20, 30.000. Estamos diciendo que vamos a mejorar y ampliar el aporte de la patronal, ya, que en este momento el gobierno lo subió de 3 a 3,5, nosotros pensamos que se puede llegar a un 4%, no le va a hacer drama a la empresa, pero un tercer componente que hasta el presente no está es el aporte estatal. Tenemos en el marco de la ley 1732 un cálculo de esperanza de vida del jubilado y sus derechohabientes de hasta 110 años, que te obliga y en el sistema dice, yo no puedo garantizar que no vivas esa edad. Por tanto, yo tengo que garantizar como sistema que si llegas a esa edad, yo tengo tu dinero ahorrado. Entonces, con esa lógica nos impiden que estos montos sean mayores. Nosotros decimos, ahí tiene que venir la mano del Estado y decimos, cortamos a los 85 años y de ahí para adelante el Estado se hace cargo de todos los que sobrevivan, que estadísticamente, tomando las referencias estadísticas de la renta dignidad, que tú bien sabes que la renta dignidad es universal y no es contributiva, tomando las estadísticas de esto, estamos hablando entre 5 y 6% de los 100, o sea, de cada 100 adultos mayores, 5 o 6 pasan los 85 años, más nada. Entonces, no estamos diciendo que vamos a hacer un déficit fiscal de 3, 5, 8 puntos. Estamos diciendo que esto va a subir un aporte estatal de 0,4, 0,8 hasta 1,2%, pero que además, ojo, no va a salir de la nada, sino que el sistema de reparto que ha estado pagando y está pagando rentas muy altas, obviamente ellos están falleciendo y ese dinero se está yendo a otros lugares del Estado. Nosotros decimos que ese dinero se conserve y sirva para este fondo de sostenimiento de los adultos mayores de 85 años. Entonces, no estamos diciendo también, creen nuevos impuestos, veremos dónde. Ellos están sacando dinero y ya lo están llevando a cualquier lado. Queremos que esos dineros se conserven en la misma lógica de la seguridad social de largo plazo. A veces se piensa que las pensiones son un tema que solo preocupa a quienes están cerca de jubilarse. Sin embargo, la manera en que se administran los aportes hoy impacta directamente en el futuro de quienes recién están empezando una vida laboral. Para los trabajadores que todavía están lejos de la jubilación, ¿qué recomendaciones concretas darías para asegurar que sus aportes se mantengan constantes y no pierdan valor en el tiempo? Porque, obviamente, ¿qué tan importante es comenzar a aportar de forma temprana? ¿Y qué efecto tiene eso en la estabilidad económica personal y en la del país? Es muy importante, como te puedo decir, 28.000 millones de dólares es el 60% del Producto Interno Bruto. A nivel general, eso es demasiada plata. Es el triple de lo que exportamos, más o menos exportamos 8.900, 9.000 millones de dólares y esto es 28.000 millones de dólares. Es decir, este volumen es fundamental. El problema es que si sigue creciendo 29.000, 30.000 millones, la rentabilidad de eso va a caer. Si lo volvemos sistema de reparto, ya no va a crecer tanto esta bolsa y eso va a permitir que podamos restituir niveles de rentabilidad adecuados. Eso a nivel macro. A nivel de lo que me dices, es decir, ¿qué tan importante es para mí que soy un joven emprendedor y tengo mucha vitalidad y tengo 20, 30 años? Yo estoy tan lejos de mi jubilación, ¿no? Porque uno se piensa, sí, yo tengo problemas concretos. El problema es que, y estaba en una reunión, se paró un señor y me dice, yo hace 2 meses me he jubilado, nunca pensé que esto iba a ser tan dramático, me dice, ¿no? Y lo dice en la sala. Yo vengo de ser trabajador de la banca de toda mi vida y ahí ganan 14 sueldos y no sé qué. Y llega a una situación dramática terrible y dice, pues ya nunca, no pensé, ¿no? Entonces, ese es el consejo de vida que ojalá los jóvenes lo entiendan. Demasiado tarde, si a los 50 o peor, 58 años estás pensando en jubilarte, es demasiado tarde. Tienes que pensar en tu jubilación ahora, tratar de contribuir a que esta jubilación sea adecuadamente usada,
sí es importante, así que podemos hablar muy mal de este sistema, es muy, muy importante ahorrar para la jubilación. Yo era igual que estos jóvenes, seguramente yo hablaba con Gustavo y no le prestaba demasiada atención, le discutía algunas cosas del ámbito macroeconómico, pero ahora con todo el estudio, toda la experiencia y como hablo con muchas gentes jubiladas, digo, no descuiden su futuro porque nadie está seguro, nadie puede decir, yo me voy a morir, como dicen algunos de mis estudiantes, yo me muero a los 50. ¿Sabe? O sea, siendo un poquito serio, eso no va a pasar y puede ser que dures más que tu abuelo y para ese momento cuando ya ni siquiera te saludan o los hijos ya se fueron o lo que sea que pasó, tuviste accidentes, bueno, está ahí tu pensión. Entonces, la lógica para toda la sociedad es pelea por las jubilaciones, pelea por todos, pelea por ti y no dejes de aportar, aunque sea el mínimo nacional, aunque sea, te sobra unas platitas y es bueno que garantices tu futuro porque el ser adulto mayor es lo más triste, es lo más difícil, ¿no? Porque tus capacidades físicas se deterioran, porque la familia abandona, pese a que en algún momento te pueden decir que te quieren por siempre, etc. Entonces, no dejes tu futuro a la incertidumbre y al abandono. Me queda una pregunta más. Háblame un poquito de esta herramienta llamada Jubiplan. ¿Cómo funciona y en qué medida puede ayudar a las personas a planificar su jubilación? ¿Cuál es la importancia de la educación financiera? Personalmente yo considero que la educación financiera la deberíamos llevar desde el colegio, ¿no? Para que los trabajadores comprendan la relación entre aportes, renta, calidad de vida en la vejez. Perfecto. El Jubiplan es una idea que hemos tenido como Flora Tristán. Hemos tenido el apoyo de un jovencito, mi hijo, que es programador bastante, digamos, con bastantes capacidades. Logró hacer el sistema que se intentó ya en otras instituciones, lo logró. ¿Y qué logra esto? Que en realidad tú veas tu realidad, ¿no? Porque, como te explico, o sea, pero yo tengo 200.000, tengo 400.000 ahorrados, no va a pasar nada con mi jubilación. Y el Jubiplan te pone pies en la tierra, te dice, tu jubilación en este momento, con este monto y con esto, es tanto, listo. Y entonces despiertas a la realidad y dices, ¿qué ha pasado aquí? O sea, y eso es fundamental, porque nadie sabe con cuánto te vas a jubilar. O sea, todo el mundo está ahí tranquilo y Jubiplan pone los pies en la tierra para todos. Entonces, a mí me parece, bueno, es un producto Flora Tristán, pero más allá de que sea de nuestra institución, me parece que es una herramienta clave para que nosotros digamos, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puedo mejorar? Entonces, claro, hay mecanismos, hay formas, cómo llegar, etcétera. Se pueden plantear algunas tácticas, algunas estrategias para que tu jubilación no se deteriore, puedas llegar a los límites, etcétera. Se puede hacer cosas ya, eso es que te digo, de hacer consultoría, de consultar con alguien, etcétera, se puede lograr. Pero lo que hace Jubiplan es decirte lo que tienes en este momento, cómo te está yendo con tu jubilación y cómo puedes hacer algo más. Entonces, me parece que es un producto que lo deberíamos usar todos, que entren, ingresen, vean, verifiquen. Porque es absolutamente confidencial, eso no se publica, no está difundido, no van a haber reportes de que Jimena ha entrado y ha dicho, eso nunca va a pasar porque justamente mi hijo hizo todo un sistema de cuidado de información personal, como corresponde además a estos sistemas. Entonces te da tu resultado a ti y tú haces lo que consideres con tu resultado, punto. Entras directamente a Jubiplan. Así es, entras a Jubiplan y pies en la tierra. A ver, necesito más detalles de Jubiplan. Estoy entre las miles de personas interesadas al ver esta entrevista. Bueno, ¿cómo ingreso? ¿Es gratuito? ¿Es pago? Dame así los detalles, como le explicarías a una persona que necesita esta información. Bien, claro que sí, Jimena. Estamos hablando de que Jubiplan es un servicio gratuito, primera cosa. Es de Flora Tristán. Entonces hay que ingresar a la página oficial de Flora Tristán, que es floratristán.org.bo, ¿no? Yeah. Entonces ahí lo tenemos.
esta información, uno accede al servicio, ahí dice Jubiplan, ya dice, entonces Directamente te dan eso. te da eso, entonces tú tienes que ingresar qué cosas. Te va a pedir información básica de cuánto tiempo has ahorrado en términos de meses, ¿ya? Entonces, antes de entrar a la página, lo que recomendamos es que uno entre a la página de la gestora o vaya a la gestora, imprima su extracto de los aportes y ahí tienes toda la información. Entonces te dice cuánto tienes acumulado, saldo acumulado. Entonces ahí está un monto, que puede ser 100.000, 200.000, 50.000, ese es un monto. ¿Cuántos periodos has cotizado? Está en un circulito y dice, usted ha cotizado 120, 115, etc. Entonces, si es menos de 120, obviamente el sistema de pronto no te va a dar nada, porque el mínimo rango es 120, que son 10 años de cotización. Antes de eso no te pagan pensión, entonces el sistema tampoco te puede dar un monto. Pero ya después de 120, uno ya tiene un monto de cuánto te toca en función de otro elemento. Te dice tu referente salarial. ¿Qué es el referente salarial? Agarro y sumo todos mis salarios de los últimos 24 meses, que eso es 2 años, y lo divido entre 24. Entonces me da un promedio de mi salario. El año pasado me pagaron 4.500 y ahora me han subido a 5.000 y no sé qué. Entonces voy sumando todo esto y lo divido y tengo, eso es lo que llamamos referente salarial. Es el promedio de los últimos 24 meses de lo que hemos ganado. Entonces ese es un elemento muy importante porque el sistema te va a trabajar con estos elementos. Entonces nada es muy complejo, pero sí son necesarios estos datos para que el sistema te calcule, porque si no, no puede hacer una información precisa, clara. Reitero, todo está en el extracto y lo único que tienes que calcular, que no esté en el extracto, perdón, incluso eso está en el extracto, aunque el extracto a veces tiene sus demoras de hasta 5 o 6 meses, entonces si tú ya lo tienes eso a la fecha, es mejor que uses tus datos, pero si no, del propio extracto puedes sacar tus montos que has estado ganando, lo divides de los 2 últimos años y tienes el monto. Entonces, prácticamente en el extracto tienes toda la información, incorporas donde dice y te va a salir un resultado. Usted va a recibir esta pensión, etc. Va a recibir esta pensión si se jubila en tal fecha, en tal tiempo. Yo puedo colocar más información, por ejemplo, si soy madre, tengo 3 hijos, cosas así. Ya, bien. Esos detalles ya no te los calcula. Ahora, ¿cómo es eso de los hijos? ¿No? Eso ya tendrías que hacer, digamos, una asesoría. ¿Por qué? Porque de los hijos depende de, ¿no? O sea, claro. La obligación es hasta los 18 años y es hasta los 25 si es que están estudiando. Pero digamos que yo ahorita no me voy a jubilar, entonces mi hijo ya cuando yo ya tenga la edad de jubilación ya no voy a tener, entonces no es bueno que, entonces ya eso es asesoría, ¿no? O sea, o me he casado con alguien mayor, alguien menor, etcétera, esos detalles. Lo de esposos puede ser formal o pueden ser convivientes, ese es un tema que va a tomarse en cuenta por si acaso, porque alguien puede sacar un certificado de que yo convivía con esta persona y esa persona va a tener derechos, son los derechohabientes se llaman. Entonces, esos temas, digamos, van por la parte legal, ya van por la parte formal que hacen al detalle. Eso sí es bastante significativo, o sea, ya influye en la pensión y eso va por asesoría. No se puede hacer una precisión sobre eso. Hay divorcios, esos también ya ha dejado de ser. A veces los dos aportan al sistema. Ya es un tema más detallado, digamos. Pero lo central es que te da una aproximación de tu renta por lo menos en un 92-94%. De eso sí estamos hablando. Entonces, ingresamos a floratristan.org.bo. Ahí me sale la pestaña Jubiplan y la recomendación es tener toda la información que podamos de la gestora y listo para llenar. Llenamos y te va a dar el reporte de cuánto sería tu renta. Sí, exactamente. Ahora, o si puedes hacer, si quieres inventar, digamos, el sistema no se va a incomodar, es como inteligencia artificial, entonces, ¿qué tal si ya tendría esta edad y como sigo trabajando, puedo hacer un poquito de juego yo con mi futuro, digamos, y que me va a decir cuánto mejoraría en tanto tiempo. Sí, eso te da Jubiplan. Bueno, finalmente,
Pensando en quienes ya están en la etapa final de su vida laboral, ¿qué estrategias recomiendas para optimizar su pensión? Por ejemplo, ¿cómo mantener los aportes hasta los últimos años? ¿Y cómo mejorar el referente salarial que es tomar en cuenta para el cálculo de la jubilación? En eso, Jimena, es bien complejo porque depende de cuánto ganas. Por lo menos hay dos, tres estrategias. Es decir, hay algunas personas, según la ley, te permiten hacer la jubilación activa, se llama, ¿no? Es decir, dejas de aportar. Estoy pensando, claro, personas, digamos, de 55, 60 años que ya han aportado 30 años. Entonces, tal vez a ellos les conviene ya no aportar porque el monto que aportas es significativo para alguien que gana, digamos, arriba de 15.000 bolivianos. Entonces, ahí es una opción. Los que ganan cerca del mínimo nacional sí tienen que garantizar aportes hasta el final porque mientras más densidad de aportes, es decir, cantidad de aportes mensuales, esa persona sí le va a ir muy bien hasta el final. Entonces, depende de varios factores, familia, esposa menor, bueno. No podría dar una receta así como muy general para decir por acá, pero hay que estudiar ya con más precisión la situación. Obviamente, lo que puedo decir es que en lo posible, hasta 20 años, todos deberíamos llegar a las 240 cotizaciones, por ejemplo. Eso sería algo genérico importante. De ahí para adelante ya hay que ir trabajando, viendo, evaluando situaciones, cuánto puedes tener de salario promedio, estas cosas, ¿no? Entonces, ahí ya podemos, es un poco más preciso. Muchas gracias, Federico Zelada, investigador del Flora Tristán, por ayudarnos a comprender mejor este tema que nos involucra a todos y todas, sin duda. El acceso a la información clara y herramientas de planificación que pueden marcar la diferencia entre una vejez con tranquilidad o una con incertidumbre. Gracias, Federico, nuevamente, y saludo a todo el equipo de Flora Tristán. Muchísimas gracias por la entrevista, Jimena, y encantados de estar con ustedes. Bueno, y en el corazón y durante toda esta entrevista estuvo siempre presente Gustavo Rodríguez, a quien le tuve un afecto muy, muy especial. Y les rendimos homenaje, ¿verdad? Claro que sí. Excelente. Muchísimas gracias a todas y todos por seguirnos en este espacio de Liberar del CEDIP. Hasta la próxima.